Alejandro prometió que haríamos una nueva vida en los Estados Unidos, así que embarazada de 8 meses, arriesgué todo por él. Pero tan pronto como cruzamos la frontera, me cambió por una viuda millonaria y observó mi deportación con una sonrisa. Recuerdo exactamente el calor sofocante de aquel día. El sol del desierto quemaba mi piel mientras el sudor corría por mi espalda. Cada paso era una tortura. Mi vientre pesaba como si cargara piedras, no un bebé. Mis pies, ya hinchados por el embarazo, parecían reventar dentro de los tenis que Alejandro había insistido que usara para el cruce. «Marisol, tienes que estar preparada para correr si es necesario», me dijo, ignorando que a los 8 meses de embarazo apenas podía caminar correctamente. Cada media hora necesitaba detenerme. Mis tobillos palpitaban, mi espalda ardía como si estuviera en llamas. La sed era constante, pero teníamos que racionar el agua. Durante una de esas paradas, sentí una contracción fuerte que me hizo doblar el cuerpo. Me mordí el labio para no gritar y alertar a la patrulla fronteriza. «Vamos muy despacio», se quejó uno de los hombres del grupo. «Ella no debería estar aquí», murmuró el coyote, Manuel, mirando mi vientre con desaprobación. «Nos va a retrasar, va a ponernos a todos en riesgo». Alejandro simplemente se encogió de hombros y respondió: «Ella es fuerte», y yo intentaba hacerlo. Por él, por nuestro bebé, por el futuro que Alejandro había pintado con tanta convicción. Una casa pequeña pero acogedora en los suburbios de San Diego. Él trabajaría en la construcción, donde su primo ya le había asegurado un puesto. Yo cuidaría al bebé los primeros meses y después buscaría trabajo como costurera, algo que hacía bien desde que mi abuela me enseñó siendo niña. 2 años, prometió, besando mi frente la noche anterior a nuestra partida de Oaxaca. 2 años y tendremos suficiente dinero para abrir nuestro propio negocio. Durante la noche más fría del cruce, mis dientes castañeteaban incontrolablemente. El contraste con el calor del día era brutal. El bebé se movía inquieto dentro de mí, como si también sufriera con los cambios bruscos de temperatura. Tuve miedo de perder a mi hijo allí mismo, en medio del desierto, sin ninguna ayuda médica. Cuando intenté expresar mi miedo, Alejandro me silenció. «Los migras pueden oírnos», susurró irritado. «Ahora no es momento para debilidades». Había momentos en que Alejandro sostenía mi mano en los tramos más difíciles. Cuando descansábamos, masajeaba mi adolorida espalda y me ofrecía agua primero, antes de beber él. Sus ojos brillaban con determinación cuando miraba hacia el horizonte, hacia aquel país que representaba todas nuestras esperanzas. Esos gestos me daban fuerza para continuar, incluso cuando mi cuerpo imploraba rendirse. En la segunda noche, dormimos a la intemperie. El suelo duro del desierto lastimaba mis caderas, ya sensibles por el peso del embarazo. Los insectos mordían mis brazos y piernas. El miedo a las serpientes y escorpiones me mantenía en estado de alerta, aunque estaba exhausta. Alejandro me abrazó, colocando su cuerpo entre el mío y el suelo áspero. Sentí al bebé patear dentro de mí, como si también estuviera ansioso por esta nueva vida. «Será un niño fuerte como su padre», dijo Alejandro, poniendo su mano en mi vientre. «Lo llamaremos Miguel, como mi abuelo». Al amanecer del tercer día, mis piernas temblaban de agotamiento. Mis labios estaban agrietados y sangrando, mi garganta tan seca que tragar era doloroso. Necesité ayuda para levantarme. Manuel, el coyote, sacudió la cabeza. «Ella no va a lograrlo», le dijo a Alejandro. «No lo conseguirá». «Yo puedo», insistí, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba lo contrario. Cruzamos la frontera cuando el sol ya estaba alto. El alivio que sentí fue indescriptible, pero mi cuerpo estaba al límite. Vi manchas oscuras en mi visión y luché para no desmayarme. Después de unas horas más tambaleándome, llegamos a un pequeño pueblo donde el primo de Alejandro nos esperaba con un coche viejo. «Lo logramos, mi amor», susurró Alejandro en mi oído mientras el coche avanzaba por la carretera. «Lo conseguimos». Los primeros 3 días, nos quedamos en la pequeña casa del primo de Alejandro. Era apretado, con un colchón en el suelo para nosotros, pero era temporal. Mi cuerpo dolía tanto que apenas podía moverme. Tenía ampollas en los pies, la piel de la cara y los brazos quemada por el sol, y sentía al bebé inquieto, como si el viaje hubiera perturbado su pequeño mundo seguro. Alejandro salía temprano en la mañana para trabajar y regresaba al anochecer, siempre trayendo algo para mí: una fruta, una revista en español
pequeños regalos que mostraban su cuidado. Al cuarto día, llegó especialmente animado. «Conocí a alguien hoy», dijo. «Una mujer que posee varias propiedades. Necesita un gerente de mantenimiento y el pago es mucho mejor que en la construcción». «Eso es maravilloso, mi amor», respondí, genuinamente feliz por él. «¿Quiere conocerme?» «Mejor antes de decidir. Voy a cenar en su casa esta noche». Me pareció extraño, pero Alejandro explicó que era normal en los Estados Unidos, entrevistas en ambientes más relajados. Le creí. ¿Por qué no le creería? Después de todo, él me había apoyado durante ese cruce infernal, ¿no? Regresó tarde, oliendo a perfume caro. «Conseguí el trabajo», dijo, y su sonrisa tenía algo diferente. Los días siguientes establecieron un nuevo patrón. Alejandro salía cada vez más temprano y regresaba cada vez más tarde. Comenzó a traer ropa nueva, ropa que nunca podríamos pagar con el salario que me decía que ganaba. «Son regalos de ella», explicó cuando pregunté. «Doña Eleanora es muy generosa con sus empleados». 2 semanas después de llegar, Alejandro anunció que había encontrado un lugar para nosotros. «Es una casa de huéspedes en la propiedad de doña Eleanora. Podemos quedarnos allí hasta que encontremos nuestro propio lugar». La casa era hermosa, mucho más de lo que jamás soñé. Pequeña pero elegante, con muebles que parecían caros y una vista a un jardín bien cuidado. A lo lejos se podía ver la mansión principal. «Podrás descansar aquí», dijo Alejandro. «Preparar todo para la llegada del bebé». Pero pronto me di cuenta de que Alejandro casi no se quedaba conmigo en la casa de huéspedes. Siempre tenía trabajo que hacer en Minnemocentos, la mansión, hasta tarde en la noche. Una mañana, desperté con contracciones leves. No eran las contracciones del parto, de eso estaba segura, pero aún así me asusté. Intenté llamar a Alejandro, pero no contestó. Decidí ir a la mansión para buscarlo. El jardín era inmenso e impecable. Caminé lentamente, deteniéndome, ocasionalmente cuando sentía una contracción. Cuando llegué cerca de la mansión, escuché risas provenientes del patio trasero. Fue entonces cuando los vi. Alejandro estaba sentado en una tumbona junto a la piscina, con una copa de champán en la mano. A su lado, una mujer elegante de cabello gris se reía de algo que él había dicho. Ella puso su mano en el pecho de él con intimidad, y Alejandro no la apartó. Por el contrario, él cubrió la mano de ella con la suya. Me quedé paralizada, observando la escena. Entonces la mujer, que solo podía ser Eleanora, se inclinó y besó a Alejandro. No fue un beso breve o accidental. Fue profundo, apasionado, y él correspondió con entusiasmo. Mi corazón parecía que iba a estallar en mi pecho. El dolor de las contracciones fue momentáneamente olvidado ante esa traición tan clara. ¡Alejandro!, grité antes de poder contenerme. Se separaron abruptamente. Alejandro palideció cuando me vio. Eleanora parecía más irritada que sorprendida. «¿Quién es esta, Alejandro?», preguntó ella, su voz fría y controlada. «Nadie importante», respondió él, evitando mi mirada. «Solo una complicación temporal». ¿Solo una complicación temporal? Las palabras de Alejandro se clavaron en mi pecho como dagas. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una complicación? Mi voz salió entrecortada, ahogada por el dolor. Las contracciones se intensificaron, como si mi bebé también sintiera la traición. Alejandro se levantó de la tumbona, acercándose a mí con esa sonrisa ensayada, que ahora veía por lo que realmente era, una máscara. «Marisol, cariño, no. ¿Entiendes?», comenzó, su tono condescendiente. «Esto no es lo que parece, ¿no? ¿Entonces no estabas besando a esta mujer mientras yo te esperaba en esa casa, embarazada de tu hijo?» Eleanora se incorporó elegantemente. Su cabello gris perfectamente peinado brillaba bajo el sol de California. Sus joyas resplandecían tanto como la frialdad de sus ojos. ¿Embarazada de su hijo? Su voz era suave pero cortante. «Alejandro, explícame esto ahora mismo». Alejandro parecía atrapado entre dos fuegos. Pasó una mano por su cabello, nervioso, mientras sus ojos saltaban de Eleanora a mí. «Ella. Es una chica que conocí en México», dijo finalmente. «Dice que el bebé es mío, pero quién sabe». El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. ¿Estaba negando a su propio hijo? ¿El bebé por el que me había hablado con tanto amor durante meses? «¿Cómo te atreves?», grité avanzando hacia él. «Tú me convenciste de cruzar embarazada. Tú elegiste el nombre de Miguel para nuestro hijo. Tú planeaste todo esto». Eleanora observaba con frialdad calculadora.
¿La trajiste a mi propiedad? ¿Una ilegal embarazada? Fue temporal, respondió Alejandro rápidamente. Solo hasta encontrar otro lugar para ella. ¿Otro lugar? La indignación me ahogaba. Prometiste una vida juntos, una casa, un futuro para nuestro hijo. Alejandro suspiró, como si yo fuera una niña que no entendía la realidad. Se acercó a Eleanora y tomó su mano. Marisol, las cosas han cambiado. Eleanora y yo tenemos planes, grandes planes. Su voz adquirió un tono soñador que me revolvió el estómago. Ella va a ayudarme a establecer mi propio negocio. Vamos a viajar a Europa el próximo mes. ¿Y qué hay de tu hijo? Coloqué ambas manos en mi vientre, protectora. Te enviaré dinero, dijo, como quien ofrece sobras. Cuando nazca, si realmente es mío, podemos hacer una prueba y... Eleanora lo interrumpió. No habrá ninguna prueba ni ningún dinero, querido. Su voz era fría como el hielo. No voy a financiar tus indiscreciones del pasado. Se volvió hacia mí, evaluándome de pies a cabeza. Deberías irte, ahora, antes de que llame a inmigración. La amenaza quedó suspendida en el aire. Miré a Alejandro, esperando que me defendiera, que dijera algo, que mostrara al menos un vestigio del hombre que creí conocer. Pero él solo bajó la mirada. Es lo mejor, Marisol, murmuró. Regresa a México, allí estarás mejor. Una contracción más fuerte me hizo doblarme. El dolor físico se mezclaba con la agonía emocional. ¿Mejor? ¿Sin nada? ¿Sin padre para mi hijo? Alejandro se encogió de hombros, indiferente. Siempre has sido fuerte. Te las arreglarás. Las mismas palabras que había usado durante el cruce, pero ahora revelaban su verdadero significado. No era un cumplido. Era su excusa para abandonarme. Eleanora hizo un gesto y 2 hombres de seguridad aparecieron como de la nada, escoltada a esta mujer fuera de mi propiedad. ¡No pueden hacer esto!, grité mientras los guardias me tomaban por los brazos. ¡Alejandro! ¡Piensa en tu hijo! Pero él ya había vuelto al lado de Eleanora, susurrándole algo al oído que la hizo sonreír. La última imagen que tuve de él fue su brazo rodeando la cintura de aquella mujer, su nueva vida ya comenzada mientras la mía se desmoronaba. Los guardias me sacaron a empujones, ignorando mis súplicas y mi evidente estado. Apenas me dejaron recoger las pocas pertenencias que tenía en la casa de huéspedes. «Tienes 10 minutos», dijo uno de ellos, consultando su reloj como si mi existencia fuera una molesta obligación en su agenda. Tomé lo que pude, algo de ropa, los documentos que había traído de México, las pocas piezas de joyería barata que me había regalado mi madre. No había mucho más. Toda mi vida cabía en una pequeña bolsa. Cuando salí, un auto de la policía esperaba en la entrada. «La señora ha reportado una intrusa», dijo uno de los oficiales, mirando mi vientre con desconfianza. «¿Tiene documentos legales para estar en este país?» El pánico me invadió. Instintivamente llevé mis manos a mi vientre como si pudiera proteger a mi bebé de lo que venía. «Por favor», supliqué. «Estoy embarazada. Mi bebé nacerá pronto». «Eso debería haberlo pensado antes de cruzar ilegalmente», respondió Elaine Section, oficial sin emoción, mientras sacaba las esposas. A través de mis lágrimas vi a Alejandro y Eleanora observando desde la terraza de la mansión. Él tenía una copa en la mano, como si estuviera celebrando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, simplemente levantó su copa en un brindis burlón. Los siguientes días fueron una pesadilla borrosa. El centro de detención estaba sobrepoblado, frío, inhumano. Las contracciones iban y venían, cada vez más intensas. Supliqué atención médica, pero solo recibí indiferencia. «Todas dicen lo mismo», murmuró una guardia. «Todas están a punto de dar a luz para evitar la deportación». Cuando finalmente me revisó un médico, su diagnóstico fue alarmante. «Está en trabajo de parto prematuro, necesita atención especializada». Pero no hubo compasión en el sistema. Me pusieron en un avión rumbo a México, con una alerta médica que nadie pareció tomar en serio. Aterricé en Ciudad de México con contracciones cada 5 minutos. El oficial de migración mexicano fue el primero en mostrar algo de humanidad. «Necesita un hospital», dijo, llamando a una ambulancia. Llegué al hospital público apenas consciente, por el dolor. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue la voz de una enfermera. «El bebé viene en posición complicada. La madre está perdiendo mucha sangre».
Desperté entre las sábanas ásperas del hospital público. Un pitido constante me recordaba que seguía viva. Por un instante, todo parecía un mal sueño. La traición de Alejandro, la deportación, el parto complicado. Pero el dolor en mi cuerpo confirmaba que todo había sido real. Mi bebé, mi voz sonó ronca, apenas audible. Una enfermera de mediana edad se acercó con expresión compasiva. Su uniforme, aunque limpio, mostraba signos de haber sido usado demasiadas veces. Está en cuidados intensivos neonatales, pero es un luchador, respondió, ajustando mi suero. Nació muy prematuro, 7 meses y medio. ¿Puedo verlo? Todavía no, señora. Usted perdió mucha sangre. Casi la perdemos en 1902 ocasiones. Hizo una pausa y añadió: el doctor Hernández quiere hablar con usted. Lo llamaré. Cuando la enfermera salió, las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Mi hijo había nacido en las peores circunstancias posibles, y todo por culpa de Alejandro. La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho como veneno. El doctor Hernández entró minutos después. Era un hombre mayor, con manos grandes pero gentiles. Me explicó que mi hijo, Miguel, como había decidido llamarlo a pesar de todo, necesitaría varias semanas en el hospital. Era pequeño, pero sus signos vitales eran prometedores. ¿Tiene familia que pueda ayudarla?, preguntó. Negué con la cabeza. Mis padres habían fallecido años atrás. Mi única hermana vivía en Monterrey, y apenas hablábamos. Estábamos distanciadas desde que me fui con Alejandro, a quien ella nunca aprobó. Entiendo, dijo el doctor, con amabilidad. Hablaré con trabajo social para ver qué opciones tenemos. Los días se convirtieron en semanas. Finalmente pude sostener a mi hijo en brazos. Era tan pequeño, tan frágil, con tubos y monitores conectados a su diminuto cuerpo. Pero tenía fuerza en su mirada, una determinación que reconocí como mía. Sí, eres un luchador, le susurré. Como tu madre, no como él. La trabajadora social del hospital, Carmela, me ayudó a encontrar un pequeño cuarto en un edificio deteriorado cerca del hospital. El alquiler era barato, pero aún así apenas podía pagarlo. El poco dinero que había ahorrado para nuestra nueva vida en Estados Unidos se agotaba rápidamente. Necesito trabajar, le dije a Carmela un día. Pero no puedo alejarme de Miguel. ¿Qué? ¿Habilidades tienes? Sé coser. Mi abuela me enseñó desde niña. En Oaxaca, hacía vestidos tradicionales. Carmela sonrió. Conozco a alguien que podría ayudarte. Así fue como conocí a Doña Esperanza, una anciana que dirigía un pequeño taller de costura en la trastienda de su casa. Fabricaban manteles, cortinas y ropa de cama para hoteles locales. Me ofreció trabajo con un horario flexible que me permitía visitar a Miguel en el hospital. Puedes traer al niño cuando salga, me dijo. Pondremos una cuna junto a tu máquina. El salario era mínimo, pero era algo. Y más importante aún, Doña Esperanza me enseñó a sobrevivir en la ciudad. Me presentó a otras mujeres del barrio, madres solteras como yo, que formaban una red de apoyo silenciosa pero efectiva. 3 meses después, Miguel finalmente pudo salir del hospital. Era pequeño para su edad, pero los médicos estaban optimistas sobre su desarrollo. Instalé una cuna improvisada en mi pequeña habitación, justo al lado de mi cama. Somos tú y yo contra el mundo, le prometí, besando su frente. Durante el día, llevaba a Miguel al taller. Trabajaba mientras él dormía en la cuna que Doña Esperanza había instalado para él. Las otras costureras se turnaban para mecerlo, cuando lloraba mientras yo terminaba alguna pieza urgente. Mi vida se convirtió en una rutina de supervivencia. Coser, cuidar a Miguel, dormir unas pocas horas, repetir. No había espacio para nada más, ni siquiera para el odio que aún sentía hacia Alejandro. Un día, casi un año después de mi deportación, Doña Esperanza me llamó a su oficina. Era una habitación pequeña con una ventana que daba al patio, trasero, llena de telas y diseños antiguos. Marisol, hay algo que quiero mostrarte, dijo, sacando una revista de un cajón. Mira esto. Era una revista de moda americana. En la portada, una modelo lucía un vestido elegante con bordados tradicionales mexicanos. Están robando nuestros diseños, continuó, indignada. Les pagan miles de dólares mientras nuestras artesanas apenas sobreviven. Miré el vestido con atención.
Los bordados eran similares a los que mi abuela me había enseñado, pero estaban mal ejecutados, sin entender el significado de los símbolos. «Podríamos hacerlo mejor», dije sin pensar. Doña Esperanza me miró con curiosidad. «¿Podrías diseñar algo así?» Esa noche, después de acostar a Miguel, saqué el pequeño cuaderno que había traído conmigo desde Oaxaca. En él había dibujado diseños durante años, mezclando lo tradicional con toques modernos. Era un pasatiempo, un sueño que había abandonado al conocer a Alejandro. Con un lápiz gastado comencé a dibujar. Los patrones fluían de mi mano como si siempre hubieran estado allí, esperando ser liberados. Dibujé hasta que mis ojos ardieron de cansancio. A la mañana siguiente, mostré mis bocetos a Doña Esperanza. Su rostro se iluminó. «Esto es extraordinario, Marisol. Tienes un don». Durante las siguientes semanas, trabajé en un pequeño muestrario de diseños. Doña Esperanza invirtió en telas mejores y me asignó a 2 de las costureras más hábiles para ayudarme. «Tengo un plan», me confesó. «Mi sobrina vive en Ciudad de México y conoce a gente en la industria de la moda. Le enviaré fotos de tus diseños». No me hice ilusiones. Sabía lo difícil que era entrar en ese mundo. Sin embargo, seguí diseñando mientras cuidaba a Miguel, que ahora daba sus primeros pasos tambaleantes por el taller, conquistando el corazón de todas las trabajadoras. Un mes después, recibimos la visita de Sofía Vega, una diseñadora mexicana con reconocimiento internacional. Alta, elegante, con lentes de montura gruesa y actitud directa, examinó cada una de mis piezas con ojo crítico. «¿Quién es la diseñadora?», preguntó finalmente. Doña Esperanza me empujó suavemente hacia adelante. «Yo», dije, limpiándome las manos en el delantal, súbitamente consciente de mi apariencia sencilla. «¿Tienes más?». Le mostré mi cuaderno de bocetos. Lo hojeó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «Hay algo aquí», dijo finalmente. «Algo auténtico. La industria está saturada de diseñadores que imitan lo tradicional mexicano sin entenderlo. Tú lo vives». Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. «Estoy organizando un desfile para nuevos talentos en Ciudad de México el próximo mes», continuó. «Quiero que presentes 5 piezas». No podía creerlo. Miré a Miguel, que jugaba tranquilamente en su rincón del taller, ajeno a cómo nuestras vidas estaban cambiando en ese momento. «No sé si puedo», comencé. «Puede y lo hará», interrumpió Doña Esperanza. «Yo cuidaré del niño cuando sea necesario». Trabajé día y noche durante las siguientes semanas. Mis manos se ampollaron, mis ojos se irritaron por coser con poca luz. Pero cada puntada me alejaba un poco más de la mujer desesperada que había cruzado la frontera y me acercaba a la mujer que quería ser. El desfile fue un éxito modesto pero significativo. Mis diseños, que fusionaban técnicas tradicionales oaxaqueñas con siluetas contemporáneas, llamaron la atención de algunos compradores pequeños pero influyentes. Sofía me ofreció trabajar como su asistente de diseño. El sueldo era mejor que cualquier cosa que pudiera ganar en el taller, pero significaba mudarme a Ciudad de México. «Ve», me animó Doña Esperanza. «Es tu oportunidad. Miguel merece una madre que persiga sus sueños». Con el corazón dividido entre la gratitud y el miedo, acepté la oferta. Me mudé con Miguel a un pequeño apartamento cerca del estudio de Sofía. Los primeros meses fueron agotadores. Aprender el ritmo frenético de la industria mientras criaba a un niño pequeño parecía imposible algunos días. Pero Miguel me daba fuerzas. Cada sonrisa suya, cada nueva palabra que aprendía, cada dibujo que hacía para mí, me recordaba por qué luchaba. Él era mi motor, mi inspiración, mi razón para no rendirme. 2 años después de comenzar a trabajar con Sofía, recibí una noticia que cambiaría todo. Una importante marca de moda estadounidense estaba buscando un diseñador mexicano para colaborar en una colección especial. Querían autenticidad, no apropiación. Y Sofía había presentado mi trabajo. «¿Quieren conocerte?», me dijo Sofía, entregándome un sobre. «En Nueva York, todo pagado». Miré el sobre como si contuviera una bomba. «¿Estados Unidos?». Mi voz sonaba distante, ajena. «Tienen contactos para arreglar tu visa de trabajo», explicó Sofía. «Es una oportunidad única, Marisol». Esa noche, mientras Miguel dormía, miré su rostro angelical. Tenía casi 4 años y cada día se parecía más a Alejandro. Los mismos ojos, la misma sonrisa, pero su corazón, su bondad, eso era completamente suyo. Estados Unidos, el país que me había rechazado, donde había sufrido la peor traición de mi vida.
pero también el país donde podría ofrecer un futuro mejor para mi hijo. ¿Qué hacemos, Miguel?, susurré, aunque sabía que él no podía responderme. La respuesta llegó en forma de un recuerdo. La imagen de Alejandro brindando mientras me llevaban detenida. Su indiferencia ante el sufrimiento que me había causado. Tomé el sobre y saqué los documentos. Es hora de cerrar ese capítulo, me dije. Es hora de demostrarle al mundo y a mí misma que Marisol Reyes no se queda en el suelo cuando la derriban. Con manos temblorosas pero decididas, comencé a llenar los formularios para la visa de trabajo. Estados Unidos no sabía lo que le esperaba. Yo tampoco, pero estaba lista para averiguarlo. El avión aterrizó en Nueva York, bajo una lluvia persistente. Miguel, ahora con 5 años, miraba fascinado por la ventanilla mientras las gotas resbalaban por el cristal. ¿Aquí es donde vamos a vivir, mamá?, preguntó, sus ojos grandes y expectantes. Primero veremos si nos gusta, respondí, acariciando su cabello. Es solo un viaje de trabajo, mentía. Sabía perfectamente que si todo salía según lo planeado, nos quedaríamos. La oferta era demasiado buena para rechazarla. Un contrato de 3 años como diseñadora asociada para Ellison & Morgan, una marca de lujo que quería incorporar artesanía mexicana auténtica en su línea de primavera. El taxi nos llevó del aeropuerto a un hotel en Manhattan. Miguel no dejaba de señalar los rascacielos, los taxis amarillos, las luces que comenzaban a encenderse al anochecer. Su entusiasmo me recordaba a mí misma, años atrás, llegando con sueños a un país desconocido. La diferencia era que ahora veníamos con papeles legales, con un propósito claro y sin depender de nadie más que de nosotros mismos. A la mañana siguiente, dejé a Miguel con Lucía, la asistente que la empresa había asignado para ayudarnos durante nuestra estancia. Vestida con un traje sastre que había diseñado y confeccionado especialmente para esta ocasión, me dirigí a las oficinas de Ellison & Morgan en la Quinta Avenida. El edificio era imponente, todo cristal y acero. Al entrar al vestíbulo me sentí pequeña, insignificante. Me pregunté si había sido una ingenua al pensar que podría competir en este mundo. No, me dije firmemente. Merezco estar aquí. He trabajado para esto. El equipo creativo me recibió con educada curiosidad. Presenté mi portafolio y expliqué mi visión. No quería simplemente tomar elementos decorativos mexicanos, sino contar historias a través de las prendas, honrar las técnicas ancestrales, dándoles un contexto contemporáneo. Es exactamente lo que buscamos, dijo Victoria Ellison, directora creativa y fundadora de la marca. Autenticidad. Alma. Al salir de la reunión, con un contrato preliminar para revisar, me sentí eufórica. Caminé por las calles de Manhattan con una confianza que nunca antes había sentido. Por primera vez desde que conocí a Alejandro, mi futuro parecía realmente prometedor. Durante las 2 semanas siguientes, Miguel y yo exploramos la ciudad mientras finalizaba los detalles del contrato. Visitamos el Central Park, el Museo de Historia Natural. Tomamos el ferry a la Estatua de la Libertad. Verlo tan feliz, tan maravillado con cada nueva experiencia, confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Una tarde, mientras caminábamos por el Soho, nos detuvimos frente al escaparate de una joyería lujosa. No lo hice conscientemente. Algo en las piezas expuestas llamó mi atención. Elegantes, minimalistas, con piedras preciosas engarzadas en patrones que me resultaban vagamente familiares. Diseños exclusivos de Alejandro Morales para Eleanora Jewels. Leí en una pequeña placa junto a los collares. El nombre fue como un puñetazo en el estómago. Alejandro había logrado lo que siempre quiso: un negocio propio, reconocimiento, éxito. No había sido más que un oportunista, usando a las personas como peldaños para escalar. «Mami, ¿estás bien?». Miguel tiró de mi mano, preocupado por mi repentina palidez. Asentí, incapaz de hablar. Mi hijo nunca había visto una foto de su padre. Nunca había preguntado por él directamente, aunque sabía que eventualmente lo haría. ¿Qué le diría? Entonces, vamos, cariño. Se hace tarde. Esa noche, cuando Miguel dormía profundamente, busqué información sobre Eleanora Jewels en Internet. La empresa había crecido significativamente en los últimos años, abriéndose mercado entre los nuevos ricos que buscaban joyas distintivas, pero no demasiado ostentosas. Los diseños eran atribuidos a Alejandro Morales, presentado en la página web como un visionario joyero mexicano con formación europea.
Me reí amargamente. Alejandro apenas había terminado la preparatoria, y lo único que sabía de Europa era lo que veía en las películas. Seguí investigando. Eleanora Sinclair, la fundadora, parecía mantenerse en un discreto segundo plano. Había pocas fotos de ella, siempre elegante y distante. En una de ellas, tomada en un evento benéfico, Alejandro aparecía a su lado, sonriendo con esa expresión que yo conocía tan bien, la de quien ha conseguido exactamente lo que quería. Cerré la computadora, disgustada. No había venido a Nueva York para esto, para obsesionarme con el pasado. Había venido para construir algo nuevo, algo propio. Al día siguiente, firmé el contrato con Ellison & Morgan. Nos mudaríamos definitivamente a Nueva York la siguiente semana. La empresa nos ayudaría a encontrar un apartamento y a inscribir a Miguel en una buena escuela. ¡Felicidades!, dijo Victoria Ellison, estrechando mi mano. Tu primera colección se presentará en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero. 6 meses para crear algo extraordinario. El reto era enorme, pero me sentía preparada. En los años trabajando con Sofía en México, había aprendido no solo técnicas y materiales, sino también los aspectos comerciales del negocio de la moda. Sin embargo, no podía negar que la coincidencia de encontrarme en la misma ciudad que Alejandro me perturbaba. No por desear verlo, sino por el temor de tropezarme con él accidentalmente. Nueva York era inmensa, pero el mundo de la moda y el lujo era sorprendentemente pequeño. No pienses en eso, me repetía mientras desempacaba nuestras pertenencias, en el nuevo apartamento. Enfócate en tu trabajo, en Miguel, en construir esta nueva vida. Pero el destino tenía otros planes. 3 semanas después de nuestra mudanza, recibí una invitación para un evento exclusivo, la presentación de la nueva colección de Eleanora Jewels en su tienda insignia de Madison Avenue. Victoria insistió en que asistiera. Es importante que te muevas en estos círculos, dijo. Que establezcas conexiones. No creo que sea buena idea, respondí, sin explicar por qué. Insisto, será tu primera aparición oficial como parte del equipo Ellison & Morgan. Necesitamos que la gente comience a asociar tu nombre con nuestra marca. Sabía que tenía razón. Esta era una oportunidad profesional que no podía rechazar por miedo a los fantasmas del pasado. Ya no era la Marisol que cruzó la frontera desesperada y vulnerable. Era una diseñadora con talento, con una visa de trabajo legítima y el respaldo de una marca importante. Está bien, accedí finalmente. Iré. La noche del evento, dejé a Miguel con la niñera que acabábamos de contratar y me puse uno de mis mejores diseños. Un vestido negro con bordados oaxaqueños sutiles en hilo del mismo color. Elegante pero con personalidad. Me recogí el cabello, en un moño bajo, y me maquillé ligeramente, buscando proyectar confianza y profesionalismo. Al llegar a la tienda, el corazón me latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse. El lugar estaba lleno de gente elegante, copas de champán en mano, admirando las vitrinas que exhibían la nueva colección. Y entonces lo vi, Alejandro, en el centro de un grupo de admiradores, explicando el proceso creativo detrás de un exclusivo collar de zafiros. Estaba más delgado, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, y un traje que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. Sentí que me faltaba el aire. Me dirigí hacia la salida, necesitando escapar, pero choqué con alguien. Al levantar la vista, me encontré cara a cara con Eleanora Sinclair. «Disculpe», murmuré, tratando de pasar. Ella me miró con curiosidad. «¿Nos conocemos?» Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Alejandro detrás de mí. «Marisol», me giré lentamente. 5 años habían pasado desde que me vio siendo deportada, embarazada y desesperada. «Alejandro», respondí con calma. «¡Qué sorpresa!». Sus ojos recorrieron mi vestido, mi cabello. Pude ver la confusión en su mirada. «¿Ustedes se conocen?», preguntó Eleanora observándonos. «Una vieja conocida de México», respondió Alejandro rápidamente. «¿Qué haces aquí, Marisol?». «Trabajo para Ellison & Morgan», respondí. «Soy su nueva diseñadora asociada». Victoria apareció con 2 copas de champán. «Marisol, te estaba buscando. ¿Interrumpo algo?». «En absoluto». «Victoria, te presento a Alejandro Morales. Solíamos conocernos en México. El diseñador de joyas. Deberíamos explorar una colaboración para complementar los diseños de Marisol». Alejandro parecía aturdido. Eleanora observaba con atención.
Alejandro nunca mencionó que conociera a diseñadores en México, dijo Eleanora. Yo no era diseñadora cuando nos conocimos, respondí. Era solo una chica ingenua de Oaxaca. Victoria nos llevó a ver la colección. Alejandro me guió hacia una vitrina con joyas de motivos prehispánicos. Son hermosas, comenté. Aunque los símbolos están mal. Este no significa prosperidad como dice la etiqueta. Es sacrificio. Son interpretaciones artísticas, se defendió. Como tu historia de ser un visionario joyero mexicano con formación europea. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres, Marisol? ¿Dinero? ¿Has venido a extorsionarme? No vine por ti. Vine por mí, por mi carrera. Lo que pasó fue hace mucho tiempo. Cometí errores. ¿Errores? ¿Así llamas a abandonar a una mujer embarazada? ¿A verla ser deportada sin mover un dedo? Estaba asustado, no sabía qué hacer. Y tomaste la salida fácil. Sobre mi cuerpo, sobre tu hijo no nacido. Su rostro palideció. El bebé. ¿Qué pasó con él? ¿Ahora te importa? Después de 5 años, tengo derecho a saber. ¿Derecho? Perdiste cualquier derecho cuando brindaste mientras me llevaban esposada. ¿El bebé sobrevivió? Insistió. Sí. Miguel está bien. Es un niño, brillante, lleno de vida. Miguel, repitió. Como mi abuelo. Como mi padre, corregí. Mi hijo no tiene nada tuyo excepto algunos rasgos físicos. Al día siguiente recibí una llamada de Alejandro. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Se trata de Miguel, de nuestro hijo. Mi hijo. Tú renunciaste a cualquier derecho sobre él. Era joven, estúpido. Cometí un error terrible. Dame una oportunidad de conocerlo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque no sabía si había sobrevivido. No me atreví a buscar. Mentira. No buscaste porque no te importaba. ¿Tienes? Razón, admitió. Fue más fácil olvidar. Pero ahora, sabiendo que está vivo, no puedo simplemente ignorarlo. ¿Y qué hay de Eleanora? ¿Ella sabe de esta llamada? Su silencio me dio la respuesta. Entiendo. Sigues siendo el mismo cobarde. Tengo derecho a conocer a mi hijo, insistió. Legalmente quizás. Moralmente, ninguno. No quiero llegar a instancias legales, Marisol, pero lo haré si es necesario. La amenaza me heló la sangre. Tenía dinero, contactos, una posición establecida. Yo apenas estaba comenzando. ¿Me estás amenazando con quitarme a mi hijo? No, solo quiero conocerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo. La fecha de presentación de mi colección se acercaba. Una tarde, Sofía Vega, mi mentora de México, apareció en mi puerta. Victoria la había invitado para ayudar. ¿Con la colección? ¿Así que el padre de Miguel apareció de la nada? Preguntó después de que le conté todo. Dice que quiere conocerlo. Amenazó con medidas legales si me niego. ¿Y qué vas a hacer? Miguel siempre ha preguntado por su padre. Nunca le dije que nos abandonó. Es un niño inteligente. Eventualmente, querrá saber más. Por eso estoy considerando permitir un encuentro. En mis términos. Ten cuidado, Marisol. Alejandro tiene recursos. No estoy segura de que Eleanora sepa sobre Miguel. Alejandro parecía nervioso. Interesante, murmuró Sofía. Quizás ahí tengas una ventaja. No quiero ventajas. Solo quiero proteger a mi hijo. Después de meditarlo, llamé a Alejandro. He decidido permitir que lo conozcas. Un encuentro, en un parque público, conmigo presente. No le he dicho a Miguel quién eres. Solo le diré que eres un amigo de México. Entiendo. Acepto tus condiciones. El sábado por la noche, le hablé a Miguel del encuentro. Mañana conocerás a alguien especial, un amigo de México. ¿Iremos al parque? ¿Podemos llevar mi avión? Claro que sí, mi amor. Esa noche apenas dormí, imaginando 1000 escenarios diferentes. El domingo amaneció claro y fresco. Llegamos al parque temprano. Miguel corrió inmediatamente hacia el estanque. «Mira, mamá, quiero un bote». Y entonces lo vi. Alejandro se acercaba por el sendero. Su paso se ralentizó cuando nos vio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que nunca esperé. Miedo. Miedo y reconocimiento. Porque su mirada no estaba fija en mí, sino en Miguel. En su hijo.
en el niño que era su viva imagen, jugando despreocupadamente. «Mamá, mira qué alto vuela», gritó Miguel, lanzando su avión. Alejandro se detuvo a unos metros de nosotros, su rostro mostrando una vulnerabilidad que nunca le había conocido. Y supe en ese instante que nada volvería a ser igual. Alejandro miraba a Miguel mientras el niño jugaba con su avión, ajeno a la situación. «Buenos días», dijo finalmente, acercándose con cautela. Miguel se giró. «Hola, Miguel», dije colocando mi mano sobre su hombro. «Este es el amigo de México que te mencioné. Se llama Alejandro». «¿Tú eres el amigo de mamá?», preguntó Miguel. «Sí, conocí a tu mamá hace tiempo. ¿Te gusta mi avión? Me lo regaló mamá por mi cumpleaños. Es un avión muy bonito. ¿Te gustan los aviones?». «Sí, cuando sea grande quiero construirlos». La conversación continuó así durante 1 hora. Miguel hacía preguntas sobre México y aviones, que Alejandro respondía con paciencia. Me mantuve alerta, pero Alejandro se comportaba con respeto. Después de un rato, Miguel pidió ir a los columpios. Alejandro se acercó a mí mientras observábamos. Al niño. Es increíble, se parece mucho a mí. Sí, a pesar de todo. Lo siento, Marisol. Sé que no significa nada después de tanto tiempo, pero lo que hice fue terrible. No busco tu perdón. Solo quiero lo mejor para Miguel. Lo entiendo. ¿Le has contado algo sobre mí? Solo que su padre vive lejos. No le he dicho nada malo. Asintió. ¿Podría volver a verlo? Respetaré tus condiciones. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Tenemos una emergencia con la colección. Victoria está alterada. Necesita que vengas ahora. No puedo dejar a Miguel, respondí mirando a Alejandro. Tráelo. Lo cuidaré mientras resuelves esto. ¿Problemas?, preguntó Alejandro al verme colgar. Le expliqué brevemente. No intentó aprovecharse. Ve, es importante para tu trabajo. Podemos continuar otro día. Gracias, respondí, sorprendida por su comprensión. Nos despedimos. Durante el viaje, Miguel no dejó de hablar sobre Alejandro. ¿Volveremos a verlo? Sabe muchas cosas sobre aviones. Tal vez, respondí cautelosa. La emergencia era real. Problemas con las telas importadas. Me concentré en el trabajo, pero seguía pensando en lo ocurrido. Alejandro parecía diferente, pero ¿podía confiar? 3 días después, recibí un mensaje. ¿Podríamos hablar? Es importante. Nos encontramos en una cafetería. Alejandro ya estaba allí, serio. Gracias por venir. He estado pensando mucho en todo esto. ¿Y? Eleanora nos vio en Central Park. Me siguió. Se enteró de todo. ¿Qué significa eso? Mi vida se ha complicado. Pero eso no importa ahora. Lo importante es Miguel. ¿Qué quieres decir? No voy a pelear por la custodia. No voy a perturbar su vida. Pero me gustaría formar parte de ella. En tus términos. ¿Por qué debería creerte? Ya no tengo nada que ganar. Eleanora me dejó. La empresa está en juego. Todo se está desmoronando. ¿Y vienes a nosotros como último recurso? No. Vengo como alguien que ha entendido lo que importa. Tarde, pero con sinceridad. Algo en su tono sonaba genuino, pero no olvidaba fácilmente el pasado. Necesito tiempo para pensarlo. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Mientras me levantaba, añadió. He puesto a Miguel como beneficiario de un fideicomiso para su educación, sin condiciones. No necesitamos tu dinero. Lo sé, es por responsabilidad. Es lo mínimo que puedo hacer después de 5 años. Las semanas siguientes fueron intensas. Mi colección tuvo éxito y Victoria me ofreció un mejor contrato. Alejandro mantuvo su distancia, respetando mi petición, pero envió una carta para Miguel, contándole historias de México. Miguel la guardaba con interés. Una tarde, mientras dibujaba en la cocina, me preguntó algo inesperado. Mamá, ¿Alejandro es mi papá? ¿Por qué piensas eso? Porque tenemos los mismos ojos. Y sonreímos igual. Jesús de mi clase se parece a su papá. Yo me parezco a Alejandro. No tenía sentido mentirle. Sí, Miguel. Alejandro es tu papá. ¿Y por qué no vive con nosotros? Es complicado. Los adultos a veces cometen errores. ¿Puedo verlo otra vez? Al mirar a mi hijo supe la respuesta. Sí, puedes verlo. Llamé a Alejandro esa noche. Le expliqué que Miguel sabía la verdad y quería verlo. Gracias, Marisol. No te fallaré, ni a ti ni a él.
Establecimos una rutina. Alejandro visitaba a Miguel los domingos. Iban al parque o al museo, respetando mis reglas. Con el tiempo, la tensión entre nosotros disminuyó. Alejandro cumplió su palabra. No intentó tomar el control ni comprar el afecto de Miguel. Solo estaba presente, aprendiendo a ser padre. Un año después, mi carrera había avanzado significativamente. Tenía mi propia línea bajo Ellison & Morgan. Alejandro había perdido mucho en lo material. Eleanora le quitó la empresa, aunque conservaba los derechos de sus diseños, pero parecía más tranquilo. Una tarde, después de su visita semanal, hablamos en la puerta. Estás haciendo un gran trabajo con él. Es un niño increíble gracias a ti. Gracias. Tú también lo estás haciendo bien. Nunca podré compensar los años perdidos, pero quiero que sepas que intento ser mejor cada día. Lo que importa es que estés presente. Asintió comprendiendo. Mi madre cumple 70 años el próximo mes. Está en México. Me gustaría que Miguel la conociera. Tú también vendrías, por supuesto. Antes habría desconfiado. Ahora veía las cosas diferentes. Lo pensaré. Probablemente sí. Su sonrisa fue idéntica a la de Miguel. Ya no sentía odio hacia Alejandro. No lo había perdonado completamente. Quizás nunca lo haría. Pero había encontrado tranquilidad. Miguel merecía conocer sus raíces. Y yo merecía vivir sin resentimiento. Esa noche, mientras arropaba a Miguel, me preguntó: ¿Eres feliz, mamá? Sí, mi amor, respondí con sinceridad. 2 meses después viajamos a México. Alejandro nos esperaba en el aeropuerto, notablemente nervioso. Era nuestra primera visita, y significaba mucho para él presentar a Miguel a su familia. Su madre lloró al ver a Miguel. Es idéntico a ti cuando eras niño, le dijo a Alejandro. La fiesta fue sencilla pero emotiva. La familia recibió a Miguel con cariño, sin preguntas incómodas. Comprendí que ellos también desconocían nuestra historia. Esa noche, mientras Miguel dormía tras jugar con sus nuevos primos, Alejandro y yo hablamos en el patio. Gracias por venir. Significa mucho para todos. Lo hago por Miguel. Necesita conocer esta parte de sí mismo. Lo sé. Aún así, gracias. Hizo una pausa. He decidido regresar a México. ¿De verdad? Nueva York ya no tiene nada para mí. Aquí puedo empezar de nuevo. Estar más cerca cuando vengan de visita. ¿Qué hay de tu carrera? Tengo algunos contactos aquí. Nada lujoso como con Eleanora, pero honesto. Miguel estará feliz de visitarte aquí. ¿Y tú? Preguntó con seriedad. ¿Yo qué? ¿Estarías dispuesta a traerlo? ¿A mantener esta conexión? Sí, respondí sinceramente. Ahora es diferente, Miguel te quiere. Y yo ya no te odio. Sonrió. Supongo que es un avance. Lo es, confirmé. Regresamos a Nueva York una semana después, con promesas de volver en Navidad. Miguel llevaba consigo fotos, recuerdos y una nueva comprensión de quién era. Al retomar nuestra rutina, noté un cambio en mí. El resentimiento que había cargado durante años se había reducido. No había desaparecido completamente, pero ya no dominaba mis pensamientos. Mi carrera siguió creciendo. Recibí una oferta para establecer un taller en México, trabajando con artesanas locales. La idea de pasar más tiempo allí, permitiendo que Miguel conociera mejor su cultura, resultaba atractiva. El futuro ahora se veía diferente. No porque Alejandro hubiera vuelto, sino porque finalmente había encontrado mi propio camino. Había sobrevivido a la traición y al abandono, y había salido adelante, por mí y por mi hijo. Un año más tarde, acepté la oferta de expandir mi línea en México. Miguel, ahora con 7 años, estaba emocionado por pasar más tiempo con su padre y sus primos. Yo estaba satisfecha con el arreglo. No era la vida que había soñado cuando crucé la frontera embarazada, pero era una buena vida. Una vida que había construido con mis propias manos, superando todos los obstáculos. Alejandro seguía presente, respetando nuestros límites, esforzándose por ser un buen padre. Nunca recuperaría los años perdidos, pero había encontrado un camino para contribuir positivamente en la vida de Miguel. Y yo había descubierto algo importante. Mi valor no dependía de lo que Alejandro o cualquier otra persona pensara de mí. Mi valor estaba en mi capacidad de adaptarme, de crear, de amar y proteger a mi hijo. Esa certeza era mi mayor logro, más valioso que cualquier contrato o colección exitosa. Mamá,
¿Puedo ir con papá a la playa este fin de semana? Me preguntó. Miguel una tarde. Claro que sí, respondí sin dudarlo. Mientras los veía alejarse juntos, sentí paz. No era lo que había esperado, pero era suficiente. Era bueno.